Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Hola, estamos en Finalfabetos. Vamos hoy a ver otro capítulo más de temas financieros. Estamos con la responsable en España de Allianz, gestora de fondos de inversión que gestiona alrededor de 600-700 mil millones de euros. Marisa Aguilar. Responsable de Allianz Global Investors, que si no me vas a dar más responsabilidad de la que tengo en España y Portugal. Sí. Y Country Head también de España, ¿no? Estamos también con Álvaro Manteca, que es responsable de análisis en banca privada del BBVA, que también ahí gestiona otros cuantos miles de millones de euros, unos cuantos miles de millones de euros. Y bueno, lo que estamos intentando con todos estos capítulos, primero es intentar llegar al público en general, para que entienda, comprenda y además no digo que se ponga nervioso, pero sí que vea muchos conceptos económicos que yo creo que cualquier persona debería de tener. Y en este caso que vamos a hablar sobre la planificación para el futuro, ¿no? Para la jubilación. La verdad que yo creo que es importante darnos cuenta de que esto, sobre todo, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, yo siempre recordaré una anécdota, y es que, o a mí me han comentado que en Estados Unidos casi todos los padres, cuando tienen a sus hijos, ya le abren una cuenta y le ponen unos dólares a cada uno de sus hijos para que de alguna forma, y todos los años hasta que ya tienen uso de razón, para que ellos mismos empiecen a ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuánto de importante es eso de planificar, ¿no? Pero antes te quiero decir una cosa, no nos damos cuenta en algunos casos en el que esa planificación es relevante, porque muchas veces pensamos, primero, que somos muy jóvenes, entonces ya hasta que yo tenga 65 años, ¿no? Pero dos, que hay una alternativa, y es que la seguridad social normalmente te da una pensión, ¿no? Pero si empiezas a hacer tus cálculos, y si queréis luego entramos un poco más, la verdad que puede ser que con 20 años vivas bastante mejor que con 65, ¿no? Por lo tanto, de esa necesidad, en todo caso, desde mi punto de vista, de ahorrar, claramente, porque ya los tengo, los 65 años, y me estoy dando cuenta por qué no ahorré antes de esa edad, ¿no? ¿Cómo ves tú esa necesidad o esa obligatoriedad de planificar tu futuro? Pues yo creo que lo has expresado muy bien. Es muy importante y muchas veces no nos damos cuenta porque somos jóvenes y todo la concepción del tiempo que tenemos es todo como muy lejano, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tienes 20, piensas en los 30 y dices, bueno, pues sí que casi te ves como una persona mayor, ¿no? Un abuelito, ¿no? O sea, y la vida luego te das cuenta de que pasa más deprisa de lo que realmente pensabas. Y si todo va bien, cada vez nos estamos haciendo más mayores y cada vez vivimos más y nuestra calidad de vida es mejor. Y eso quiere decir que vamos a tener mucha vida, ojalá, después de la jubilación. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo queremos vivir todos esos años que vamos a tener después? Yo creo que en España todos sabemos y leemos en la prensa que somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Y por otra parte también somos uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Y ese factor demográfico afecta enormemente al sistema de pensiones que tenemos, que es un sistema de pensiones que se denomina de reparto y que está basado en que la población que está trabajando en este momento es la que está aportando para pagar las pensiones de la población que se está jubilando y que está jubilada en este mismo momento. Es decir, no es que tú estés ahorrando con tu cotización para tu propio futuro, es que con tu cotización se están pagando en este momento las pensiones de los mayores. Por lo tanto, si nos estamos yendo a una sociedad cada vez más envejecida, donde cada vez hay más gente mayor, y de hecho ahora vendrán los baby booms, luego el baby boom, o sea que luego hablamos de esto, y cada vez hay menos gente joven trabajando, obviamente el sistema se tensiona muchísimo. Y por eso es cada vez más importante, tenemos un sistema sólido, yo creo que todos somos conscientes de que además hay que seguir trabajando para que siga siendo sólido,
Y luego hablaremos también con una de las tasas de sustitución, es decir, de cuánto va a significar la pensión que voy a recibir sobre el último salario que yo he tenido. Eso es lo que se denomina la tasa de sustitución, con una de las tasas de sustitución más elevadas de la Unión Europea y de hecho de la OCDE. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, con una demografía tal y como la estamos teniendo, si es eso sostenible. Y yo diría que solo por si acaso, o sea, porque luego puede haber otros factores, pero solo por si acaso yo creo que haríamos bien en empezar a ahorrar, y cuanto más jóvenes mejor. Sí, no, Yo, complementando, si me permites, sí, claro. Lo que dice Marisa, vamos a ver, yo creo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, saber que la pensión no es nuestra. Quiero decir que, como ha dicho Marisa, no es un número que se nos va creando para nosotros, sino que es una promesa del Estado. Y como toda promesa del Estado, puede cambiar. De hecho, conocemos lo que pasó en Grecia, por ejemplo, con su crisis, que todas las pensiones bajaron un 20%, las de todos los jubilados. Es decir, yo creo que es muy importante, sobre todo por la tranquilidad que nos da depender de nosotros mismos, la libertad financiera que tenemos si nosotros nos hemos podido planificar nuestra jubilación. Porque, como dice también Marisa, cada vez vamos a vivir más, pero hay que vivir felices. Y para vivir felices hay estudios suficientes que lo atestiguan. Una de las mayores causas de felicidad es no tener preocupaciones. Y si nuestra pensión es pequeña en relación con nuestras necesidades, vamos a tener preocupaciones todos los días. Claro, por eso antes comentaba que la verdad que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón hay esa tradición de empezar a meter tu chita desde el momento cero. Claro, nosotros la verdad que ni siquiera cuando tienes 20 años, que a lo mejor todavía no estás trabajando, piensas en meter en una huchita, porque tu paga que te paga tu padre, o si tienes algún trabajo por las tardes, etcétera, al final es para vivir bien. Pues ese concepto que tú has dicho, oye, para ser felices. Claro, el problema es que cuando tenemos 20 años creemos que la felicidad es ir a tomar copas inmediatamente con tus amigos y gastártelo en cosas inmediatas, ¿no? Y ahí está, para mí, desde el punto de vista de este concepto, ¿no?, de la planificación. Oye, o nos enseñan a tener ese concepto, sobre todo además, como antes explicaba muy bien Marisa, no estamos en un sistema de capitalización, es decir, el Estado no está poniendo un poquito de dinero todos los años para que cuando llegue tu jubilación te den un dinero. No, cuando tengas 65 años se reparte lo que hay, o lo que haya decidido, en este caso el gobierno de turno, entre los que hay, ¿no? Y además con una población invertida que tenemos ahora mismo, pues es muy complicada. Entonces, pero ¿y tú qué le dirías, por ejemplo, a esa gente? Es decir, que pues ese concepto de felicidad que dices tú, que es un concepto subjetivo, evidentemente, porque claro, luego normalmente te casas o te tienes una pareja, tienes hijos, y entonces siempre tienes tu core, que es para pagar los gastos fundamentales, luego a lo mejor para tu ocio, y a lo mejor ya no te queda nada para meter una huchita. Y yo creo que ese tema cultural que antes decía en el mundo anglosajón, quizá nosotros lo tendríamos que de alguna forma meter en el cuerpo, ¿no? Es decir, oye, de esta parte del ocio, a lo mejor, en vez de comprarme 3 pares de zapatos, es decir, posiblemente a la hora de analizar tus gastos de todo el mes, posiblemente habrá mucho capricho en medio, por lo menos podría haber evitado este tema o tal. ¿Cómo ves ese? Pues lo veo tal cual dice José Manuel, es decir, y hablas de niños. Sí, o sea, sí. Los niños lo tienen muy claro. Y tú, los que tenemos niños, si a un niño le dices, oye, ¿qué prefieres, que te compre ahora una cosa o que te la compre mañana? Está claro. Más, lo tienen clarísimo. No, es mejor ahora. El hoy es lo que nos da pues más felicidad a corto plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil visualizarse jubilado, ¿no? Una persona de 30 años, efectivamente, no se ve con 65. Pero es importante, como tú bien has dicho, pues dedicar un pequeño ahorro mensual, que no tiene que ser muy elevado. No tiene por qué ser grande. Al preparar la jubilación. Y te pongo un ejemplo que yo creo que es muy revelador, ¿no? Si pensamos que una cartera de inversión normal puede generar un 5% anual a largo plazo. Un 5% de rentabilidad. De rentabilidad, exacto. Invertir 150 euros al mes, que bueno, pues para algunas personas pues puede ser un desafío, pero bueno, tampoco es una cantidad excesivamente importante. Invertimos 10 años, esos 150 euros al mes se van a convertir en 22.000 euros dentro de 10 años. ¿Está mal? Pero si aumentamos el horizonte a 30 años,
se convierten en 120.000 euros. Y si subimos a 40 años ya nos vamos a 217.000 euros. Es decir, el esfuerzo mensual es el mismo, pero si lo extiendo a lo largo del tiempo, el resultado cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Pues por lo que conocemos como el interés compuesto. La rentabilidad que obtenemos de nuestras inversiones no es solo por lo que aportamos, es por lo que aportamos y por lo que hemos ido generando durante los años anteriores. Cada vez se nos hace más grande el patrimonio, y ese patrimonio se va revalorizando cada vez una mayor base del patrimonio. Entonces es fundamental. Bueno, si los veinteañeros que te han oído no están empezando ya a poner 100. Bueno, es que es verdad, es verdad. Bueno, es una noche de fiesta, básicamente. O sea, es que no hay que darle muchas vueltas. Exactamente. O sea, yo creo que el tiempo juega a favor del interés compuesto, es decir, y eso es muy importante que lo sepamos. O sea, yo creo que, y la importancia del ahorro sistemático, ¿no? El ir poquito a poquito. Esto no va de... necesito, es que yo no tengo dinero, es que necesito recibir, no sé, que me toque algo o recibir un incentivo por algo o que mi abuelo me dé, o sea, tienes que tener el esfuerzo y la cultura, capacidad, ¿no? sí, o sea, de ir acumulando poquito a poquito, porque como explicaba muy bien Álvaro, el hecho de que tú introduzcas y ahorres poquito a poquito, todo lo que va generando ese poquito que has introducido el año anterior se va acumulando a lo que tú tienes, y esa es la belleza del interés compuesto, ¿no? Y el tiempo hace que cada vez se acumule más, ¿no? Entonces, y es mucho más importante que ahorremos poquito a poquito a que esperemos a, bueno, pues si ya voy a acumular o voy a esperar a tener 5.000. No, es mejor que, además, porque así también serás capaz de navegar mucho más las fluctuaciones, potenciales fluctuaciones, dependiendo de en qué tipo de productos inviertas y en qué tipo de activos inviertas, serás capaz de navegar mucho mejor las fluctuaciones del mercado, ¿no? O sea que, pero yo creo que los mensajes muy importantes es cuanto antes mejor y con lo que puedas. Con lo que puedas, pero claro, hay veces que hay que sacrificarse. Yo creo que lo de los niños que habéis dicho, es verdad que los niños todo lo quieren inmediato, pero también es verdad, vosotros yo no sé el concepto de hucha. Todos hemos tenido una hucha, sí, y todos nos daban dinero y poníamos en la hucha. Y hay quien ha sido muy disciplinado en poner en la hucha, ¿no? Y luego la rompía y decías, ostras, ¿cuánto dinero tengo? Bueno, pues nosotros de esto va, de romper la hucha cuando lleguemos a la jubilación, y que además ese dinero que ha estado ahí no ha estado inmovilizado, sino que lo hemos hecho crecer, ¿no? O sea... Ese concepto de interés compuesto no es más que, ¿no? Oye, que tú hoy invierto todos los meses 150, pero invierto el siguiente mes 150 más 150, que son 300, más los 150 al siguiente, ya son 350 más 150, ¿no? Es decir, más que lo que nos ha ido dando, más lo que me ha ido de la rentabilidad, perdón, exactamente, más los tiempos, exactamente, que ese concepto siempre, muchas veces lo hablamos y a lo mejor no le damos importancia, pero es muy importante, ¿no? Y José Manuel, yo perdona, pero antes de quizás entrar un poco en el tipo de inversiones o incluso en el tipo de productos que podemos encontrar en el mercado, de nuevo, es muy importante visualizarnos mayores. Cuando eres joven tienes dificultades en hacerlo, pero yo creo que a medida que vas entrando en la edad madura, 40, 50, que todos o muchos tenemos padres mayores, es decir, estamos como tenemos padres, tenemos hijos, tenemos padres mayores, y te das cuenta de que efectivamente vamos a vivir más, y que cuantos más mayores nos hacemos, también vamos a tener necesidades diferentes a las que tenemos cuando somos jóvenes, porque nos volvemos más dependientes, hay cosas que ya no podemos hacer, no podemos conducir, podemos tener problemas de salud, nos fatigamos antes. Entonces, toda nuestra vida, lo que ha sido nuestra vida, se complica más. Y el tener un capital ahorrado y disponible va a ayudar a que nuestra vida sea muchísimo más placentera. Entonces hay que ser realistas y pensar que de media vamos a vivir más, que de media queremos que todos esos años sean todo lo mejor posibles, la felicidad a la que se refería Álvaro, pero que la salud va a ser un factor muy importante con el que vamos a tener que lidiar, ¿no? Sí. Y que si tenemos un capital ahorrado, todo ese tipo de situaciones que surgen con el envejecimiento, los vamos a poder gestionar. Ahí lo importante, Marisa y Álvaro, es tener ese concepto, insisto, de cultura que tú estabas remarcando, ¿no? Es verdad que mucha gente, aquí hay muchísima gente joven que ahora dice que no puede ahorrar. Bueno, la verdad que nosotros, por ejemplo, que somos un país muy social, muy sociable, ¿no? Pues posiblemente
si vas a tomar cervezas de vez en cuando, a lo mejor la última cerveza no te la tomas y te la ahorras, ¿no? O si, insisto, como te vas a comprar calcetines, en vez de comprarte 3 o 4 pares te quitas uno, ¿no? Insisto, yo si te miras al final cada mes, pues posiblemente podías sacar esos 150 euros, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus tal. También hay otro concepto y es que hay mucha gente que comenta, bueno, sí, ya, pero es que en España, cosa que no hace en el extranjero, porque, por ejemplo, sabéis que los datos son que aquí la gente más o menos ahorra el 7%, alrededor del 7% para el futuro. Y sin embargo, por ejemplo, en Europa es alrededor del 27%, ¿no? Es decir, que la verdad que las cantidades son diferentes, o hay mucha distancia, ¿no?, entre unas y otras. Pero hay mucha gente que lo que dice, bueno, es que en España lo que pasa es que nosotros sí que tenemos más inversión en inmuebles que en el resto de Europa, que también es verdad. Lo que pasa es que ese inmueble, evidentemente, que también puede ser un ahorro, puede ser una forma de ahorro, porque no deja de ser también una inversión, pero también hay que tener en cuenta que no sé si el francés o el holandés o el noruego a lo mejor alquila y el alquiler es mejor. No sé exactamente cómo es esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que incluso aun metiendo el concepto de donde tú vas a vivir, posiblemente tienes que sacar esos 150 euros también. Pero no sé si vosotros tenéis algún dato al respecto de esto. Es decir, claramente hay un ahorro mucho menor aquí que en el resto de Europa. Claramente aquí se invierte más en real estate o en tu inmueble. Normalmente hay una filosofía de cuando tú te vas de casa, pues oye, quieres comprarte una casa y te hipotecas, etcétera, etcétera, y se piensa también que estás ahorrando a través de ese inmueble, ¿no? Entonces, no sé si queréis decir algo al respecto. Sí, bueno, yo creo que lo has dicho perfectamente, José Manuel. Es decir, que la inversión inmobiliaria es perfectamente válida también para preparar la jubilación. Hombre, aquí hay que tener en cuenta que tienes ciertos elementos como la liquidez. Claro, si tienes una vivienda no la puedes vender de la noche a la mañana, es decir, que tienes determinados elementos que pueden, que hay que considerar, como que es la falta de liquidez, pero la rentabilidad histórica del activo inmobiliario en España ha estado en torno del 5%, que era precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, que también es una manera perfectamente válida para invertir. Lo que pasa es que sería deseable invertir también en activos financieros que los puedes vender en cualquier momento. Sin embargo, los pisos, pues es más complicado ponerlos a la venta y venderlos rápidamente. Bueno, vamos a intentar hacer, vamos a intentar montar una cartera, ¿no? Y vamos a ver qué le pedimos a esta cartera que queremos montar, ¿no? Y vamos a empezar, antes de entrar en qué tipología de producto, etcétera, ¿no?, en algunos conceptos, ¿no? Es decir, claramente le tenemos que pedir a esta cartera una cierta rentabilidad, como tú estabas hablando antes, he puesto el ejemplo del 5%. Claramente le tenemos que pedir... es importante que sea líquido el producto, teniendo en cuenta que es un plan de pensiones y que es para el futuro. No, yo de hecho creo que es una ventaja que tenga cierta iliquidez. Permitidme, ¿qué es la iliquidez o la liquidez? Es la capacidad que tú tienes de rescatar tu dinero, ¿no? De decir, oye, he estado ahorrando durante 15 años y ahora resulta que tengo un imprevisto y necesito el dinero. ¿Puedo tenerlo? Bueno, pues depende de cómo hayas invertido ese dinero, podrías rescatarlo, ¿vale? Y aquí sí que nos obliga a ir a productos, ¿no? Sabemos que los planes de pensiones o los planes de previsión asegurados tienen iliquidez porque están diseñados para que tú recibas el dinero cuando te jubilas, pero es verdad que se contemplan a casos en los que se puede recuperar el dinero, pues en caso de enfermedad grave, en caso de desempleo, y además se introdujo hace recientemente el tema de a los 10 años, ¿no? A los 10 años tú puedes empezar a recuperar aquello que has aportado, pero sinceramente, más allá de esos casos que son de fuerza mayor, llamémosle de fuerza mayor, yo creo que es muy importante que nosotros mismos nos impongamos la iliquidez, porque, de nuevo, por no romper el ciclo virtuoso del interés compuesto y lo que a nuestro favor juega el tiempo, ¿no? Entonces, si estamos pensando que es para la jubilación, es para que lleguemos ahí, a no ser que pase algo realmente serio y que en este momento nuestro momento vital sea complejo. Y tenemos que tener la disciplina de seguir acumulando pensando que va a ser únicamente, es como un ahorro, lo que llamamos finalista, con la finalidad de cubrir nuestra jubilación. Por lo tanto, mejor que sea
todo lo ilíquido que podamos hacerlo, porque así nos beneficiará más. Es una característica. Cuando el dinero trabaja para ti, no le interrumpas. Déjale que siga Eso me haciendo, gusta. déjale que siga haciendo su trabajo. Exactamente. Otro concepto, además del tema de la liquidez, el tema de la rentabilidad, ¿no? Es decir, a la hora de pedirle, oye, yo lo que quiero es pedir la máxima rentabilidad, todo el mundo siempre quiere la máxima rentabilidad para su producto, ¿no? Pero aquí hay una serie de características, como estaba contando Marisa, que al final esto es para el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué activo tú crees que debía estar un plan de pensión? Sobre todo cuando, insisto, estás pensando en los próximos 15, 20, 25, 30 años, ¿no? Pues mira, esto es muy importante, José Manuel, porque al final el concepto de perfil de riesgo es importantísimo. Es decir, el riesgo tiene como dos dimensiones. Una dimensión objetiva, es decir, oye, ¿qué riesgo nos podemos permitir tener? Y esto depende de la edad. Cuanto más jóvenes seamos, más riesgo podemos permitirnos tener. Cuanto más ahorremos, más riesgo podemos permitirnos tener objetivamente. Y cuando el objetivo que perseguimos es de largo plazo, es decir, el horizonte de inversión es de muy largo plazo, también podemos permitirnos tener más riesgo. Por lo tanto, si estamos pensando en la jubilación la tenemos a 30, 40, 20 años vista, el horizonte de inversión es lo suficientemente amplio para que pueda permitirme ser un poquito más agresivo con mis inversiones. Un poco más arriesgado. Arriesgado, efectivamente. Lo cual me plantea la segunda dimensión que tiene el riesgo, que es la voluntad que yo tengo de asumir riesgo, porque hay personas que tienen una elevada capacidad y, sin embargo, no están dispuestos a asumir absolutamente nada. Les da un infarto de miocardio si ve que su inversión va abajo. Yo a estas personas siempre le digo, yo no conozco a ningún rico que no haya perdido nunca. No conozco a nadie. Y, sin embargo, conozco a gente que no tiene ningún patrimonio, que no ha perdido un euro en su vida. Pero porque nunca lo ha puesto a funcionar, nunca lo ha puesto a trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos en esos horizontes de 20 años? Pues oye, hay que ser un poquito arriesgado, hay que intentar buscar activos que a largo plazo den una rentabilidad superior, por ejemplo la renta variable, y hay que tener claro pues que a largo plazo los mayores rendimientos los voy a tener con este tipo de activos. Incluso hay, como ha comentado Marisa, hay planes de pensiones que eso ya lo contemplan, es decir, planes de pensiones que se llaman de ciclo de vida, que van modificando el porcentaje de renta variable y lo van haciendo cada vez más pequeño a medida que nos acercamos a la edad de jubilación. Eso es una manera muy buena para saber que vamos a tener en cada momento el porcentaje de renta variable que nos corresponde. Yo creo que lo importante es que transmitamos que hay muchísimas opciones, o sea, porque se puede invertir en planes de pensiones, se pueden invertir en productos de seguros de vida ahorro, se puede hacer una cartera de fondos de inversión, es decir, hay muchísimas opciones. Tendremos que decidir y es bueno buscar consejo, aquella que se ajusta más, como decía Álvaro, a nuestro momento vital, a nuestro cuánto tiempo nos queda para la jubilación y a cómo vivimos el riesgo. Tú has dicho antes, si el dinero está trabajando, no le interrumpas, ¿no? Yo siempre digo, si tienes dinero, lo que no puedes hacer es perder el sueño por él. Tienes que perder el sueño si no lo tienes. Pero si lo tienes... Tienes que decidir por el eslabón más débil, tu bolsillo o tu cabeza, lo que sea más débil. Si no toleras el riesgo y no duermes por las noches, pues eso tiene que ser lo que te al final te lleve a hacerlo. Yo creo que es muy importante tener a alguien, igual que, oye, yo siempre digo, cuando nos duele algo nos vamos al médico, cuando tenemos un problema en casa con un grifo llamamos a un fontanero, pues aquí es irnos al banco, a la entidad financiera con la que trabajemos, sentarnos y decir, oye, como empezabas tú, José Manuel, ¿cómo puedo planificar mi jubilación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me planteáis? Y si hay que ir a 3-4 sitios, hay que ir a 3-4 sitios para entender cuáles son las opciones, porque hay muchísimas. Además hay incentivos fiscales a tener en cuenta, hay productos más asegurados, hay productos más arriesgados, podemos hacer una combinación para ir también probando, es decir, hay muchas alternativas. Luego entramos en la tipología de esos productos, porque hemos hablado de liquidez, hemos hablado de rentabilidad, de seguridad. Oye, y eso, ¿no? El concepto, oye, voy a meter el dinero en un sitio, en este banco o en este fondo de pensiones, como ya habéis adelantado, o en un fondo de inversión, o en una cartera de activos. ¿En qué tenía que fijar yo en el tema de la seguridad? ¿Es relevante este concepto? Yo creo que sí que es relevante y todos hemos aprendido por distintos eventos que nos importa que nuestro dinero esté en buenas manos y que sea seguro, ¿no? Entonces, uno de los temas a
obviamente a tener en cuenta es la solidez de la empresa con la que vamos a trabajar, pero yo sí que añadiría, normalmente cuando estamos hablando de fondos de inversión, de planes de pensiones, son productos que no pertenecen, no están en el balance ni de la entidad gestora ni de la entidad bancaria. Y por lo tanto, si hubiese una potencial quiebra, y yo aquí hago un paréntesis porque creo que estamos en un país y tenemos que congratularnos que ha fortalecido su sistema financiero tremendamente y tenemos entidades financieras realmente muy sólidas, o sea, en comparación además a nivel internacional. Cierro el paréntesis. Pero en caso de que hubiese una potencial quiebra, nuestro dinero en ese sentido está seguro porque está depositado de manera externa al balance de esas compañías y por lo tanto es Si esa empresa quiebra, el dinero está depositado en otro sitio. Efectivamente, y por lo tanto está seguro. Y lo mismo, incluso si la entidad depositaria en la que se deposita ese dinero quebrase, también el dinero está protegido porque su valor depende de los activos en que está invertido y nunca es, de alguna forma, nunca va a integrar el proceso de liquidación de esa entidad. O sea, que desde el punto de vista de la seguridad de dónde vaya a meter el dinero, posiblemente da exactamente igual a lo mejor, pero lo que es importante evidentemente es buscar también gestoras o bancos o fondos que tengan una filosofía y una tradición de gestionar ese tipo de activos, que tengan lo que se llama un track record, una rentabilidad pasadas que más o menos puedan demostrar. Porque claro, la otra característica es la diversificación. Aquí, y también hablando de la rentabilidad, ¿no? Es decir, que aquí el que tú obtengas 1 punto, 2 puntos más, y estamos hablando a 20 años, la verdad que eso puede ser mucho dinero, ¿no? Pero bueno, en el tema de la diversificación me parece también otro concepto añadido a lo que estamos hablando, que también puede ser importante. Es verdad que tú antes has hablado de, oye, yo a largo plazo me metería claramente un activo de más riesgo, que es como puede ser la renta variable, pero dentro de la renta variable, ¿qué hago? La invierto aquí en 5 acciones, me compro un fondo de inversión que ya tiene muchos valores, me compro varios fondos de inversión, me compro un fondo de pensiones, en fin. Bueno, es que eso es fundamental, es decir, lo que nos decían de toda la vida, nos han dicho no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Es decir, que efectivamente cuando hablamos de renta variable, cuando hablamos de renta fija, no nos estamos refiriendo a acciones concretas o a un índice como el IBEX, ¿no? Nos estamos refiriendo a un mercado global, a un mercado en el cual pues, podemos invertir en Estados Unidos, podemos invertir en Europa, en España, en diferentes tipologías de bonos. Es fundamental tener una diversificación adecuada. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, dependiendo de cómo sea el momento del ciclo económico, unos valores lo van a hacer mejor que otros y eso va a compensar, la cartera se va a mantener más estable y por otra parte, pues porque evitamos concentrar el riesgo en un número muy pequeño de valores, ¿no? Por lo tanto es fundamental y se tiene que hacer así y de hecho casi todos los vehículos para la jubilación son perfectamente diversificados y lo que sí tenemos que tener en cuenta pues que esa diversificación nosotros también la tenemos que hacer pues invirtiendo algo en inmobiliario, invirtiendo algo en renta variable, invirtiendo algo en fondos o en planes de pensiones de renta variable, renta fija, es fundamental. Y como dice Álvaro, intentando, yo creo que con esa diversificación que efectivamente existen en muchísimos productos financieros en el mercado, y lo hemos comentado antes, pero por reincidir un poquito en el concepto, nosotros también aportamos a esa diversificación entrando de manera periódica, ¿vale? Entonces evitamos también el riesgo de el momento en el que yo accedo al mercado. Si solo accedo una vez cada 5 años, los resultados de mi inversión van a estar muy sujetos a ese momento en el que yo he accedido. Si invierto de manera periódica, entro con un poquito todos los meses, yo voy a estar de alguna forma... Hay meses que sube, hay meses que baja y puede cogerarte todo, ¿no? Efectivamente, y por lo tanto voy a ir aplanando ese potencial efecto del momento, ¿no? Y apoyando un poco la diversificación y minimizando el riesgo. Marisa, y desde el punto de vista de la fiscalidad, es verdad que antes hemos hablado de planes de pensiones que tienen una fiscalidad y los fondos de inversiones que tienen otra fiscalidad, porque a la hora de elegir el producto, de lo que estamos hablando de la diversificación, etcétera, es más atractivo un fondo de pensiones, un fondo de inversión, una cartera de valores, me compro cada mes un bono del Estado. Hombre, ahí depende muchísimo de la cartera que tengamos, de cómo planteemos nuestro Bueno, ya hemos dicho que queremos rentabilidad, ¿cuánto queremos renta variable? Queremos diversificación, queremos estar en muchos países, ¿no?
Queremos dejar el dinero a trabajar a largo plazo, Eso es. queremos dormir bien en riesgo, o sea, queremos muchas cosas. sí. Pero dicho esto, es verdad que hay productos en el mercado, y en concreto los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados, que tienen una rentabilidad financiero-fiscal muy atractiva, porque de alguna forma se está difiriendo la fiscalidad del producto y tú puedes tener una reducción de la base imponible en el IRPF por las aportaciones que realices, ¿vale? Y luego hay productos, sin embargo, que son más de los clásicos que llamábamos planes de jubilación asegurados, ¿no? O sea, de ese ahorro sistemático más pensado en el futuro, que no tienen esa ventaja fiscal en las aportaciones, sino que la tienen al final, en la recuperación del capital, particularmente cuando se hace en forma de renta vitalicia, es decir, en forma de, oye, yo voy a recibir una rentita de aquí hasta que muera, y, por ejemplo, por toda la rentabilidad que hemos ido obteniendo, no pagarías impuestos. Es decir, hay varias fórmulas que pueden ser interesantes en función de, pues eso, de oye, en qué momento de la vida estemos, cómo nos lo estemos planteando, cómo de importante es la fiscalidad, cómo tributamos, si tenemos familia numerosa, si no somos familia numerosa. Pero por eso es muy importante que tengamos asesoramiento, porque nos van a ayudar a hacer toda esa planificación financiero-fiscal. Pero es cierto que el producto para la jubilación, el que está diseñado explícitamente para la jubilación, viene con ventajas, bien durante el momento de aportar, bien durante el momento de rescatar. Los fondos de inversión, por otra parte, que son productos de inversión a medio y largo plazo, pero que no tienen por qué estar diseñados particularmente para la jubilación. Sin embargo, tienen una ventaja fiscal en nuestro país en comparación con el resto de Europa, por ejemplo, y es que podemos estar gestionando nuestro dinero o llevándolo, traspasándolo de fondo a fondo en función de cómo vemos la situación de los mercados, en función de cómo vamos nosotros mismos cambiando en nuestro momento vital, sin tener que pagar impuestos sobre las ganancias de capital que se generan, ¿no? Y eso es una gran ventaja porque le da mucho dinamismo a la capacidad, no penaliza y que nosotros estemos traspasando nuestro dinero de un fondo a otro. Antes has dicho una cosa importante y es por la cual estamos aquí, yo creo, ¿no? Que has dicho hay que tener asesoramiento, pero hay que tener conocimiento, ¿no? Es decir, por eso estamos aquí, para intentar formar a las personas, ¿no? Porque yo creo que al final es verdad que uno a lo mejor puede tener la profesión de médico, de abogado, etcétera, y no es fácil, ¿no? Al final sentarte con un banquero y entenderle. Muchas de la gente dice, bueno, este banquero me da la sensación de que es creíble, le voy a hacer caso, pero te puedes llevar luego sorpresa, ¿no? Es decir, que muchas veces es muy importante que sepas de qué estamos hablando. Aquí, de hecho, que estemos hablando hoy precisamente de esta planificación para el retiro y la jubilación. José Manuel, ¿y le podemos preguntar a Álvaro lo de la inflación? Que a mí me gusta mucho cómo lo cuenta. Hombre, claro que sí, además es una pregunta que tenía que venir en estos momentos, además. Sí, bueno, la verdad que al final estamos planificando para el futuro, para dentro de unos cuantos años, y la inflación hay que tenerla en cuenta. Como vivimos en un mundo con una inflación importante, al final es verdad que lo normal es que la remuneración que tú tengas esté indexada a la inflación y que, por lo tanto, bueno, si sube la inflación, pues te sube tu remuneración y, por lo tanto, podrás dedicarle también tu 10% que le dedicabas o tu 15%, ¿no? Pero de alguna forma hay un agujero que se mantiene dentro de tu cartera, ¿no? Cuéntanos. Pues es que es muy importante porque la inflación es un impuesto silencioso y muy penalizador, ¿no? Si todos los años se me va un 2% de mi capacidad adquisitiva por la inflación, es problemático, ¿no? Yo pongo un ejemplo que yo creo que es muy visual, que es, para preparar la jubilación tenemos que llenar un cubo de agua, pero ese cubo de agua tiene un agujero pequeñito abajo. Entonces necesitamos que la rentabilidad que yo obtengo, es decir, el flujo de agua que voy metiendo en el cubo, sea lo suficientemente grande como para que el cubo se vaya llenando poco a poco, es decir, que lo que entra desde arriba sea mayor que lo que sale por abajo. Porque si soy demasiado conservador y el chorro de agua que echo al cubo es pequeñito, lo que sube por lo que llega desde arriba se me va a ir por abajo, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir que es importante tener activos financieros que me den una rentabilidad lo suficientemente atractiva, porque cuanto mayor sea el chorro de agua que entre,
va a ser más difícil que el cubo, por decirlo de otra manera, el cubo se me irá llenando poquito a poco, ¿no? Es verdad que eso implica también que como estoy invirtiendo con mayor riesgo, en algún momento se puede cerrar el grifo. Podemos pasar algún tiempo sin que salga agua del grifo, pero en algún momento volverá a salir el agua y el flujo será importante y a largo plazo conseguiremos llenar el cubo. Si no somos cuidadosos con la rentabilidad que tenemos en nuestras inversiones, la inflación se nos lo comerá todo. No, eso es importante. También es importante lo que antes tú comentabas, ¿no? Que la falta de liquidez, que muchas veces pensamos que es negativo, al final es positivo porque estamos, antes haces mención más o menos al botón del pánico, ¿no? Es decir, que pasa alguna cosa en los mercados, ¿no? Que muchas veces no sabemos de qué estamos hablando y la verdad que dices, voy a sacar mi dinero inmediatamente, ¿no? Y además yo creo que hay una curva por ahí, ¿no? Que dice que normalmente compramos cuando hay que vender y vendemos cuando tenemos que comprar, ¿no? Efectivamente, siempre vamos con el espejo retrovisor, ¿no? Sí. Y llegamos tarde a todas partes. Sí, sí. Por eso, bueno, yo lo que, resumiendo, yo creo que al final está claro más o menos que tenemos que al final tener un perfil de riesgo como hemos definido, ¿no? Hemos hablado de los temas de rentabilidad, de liquidez, etcétera. Hemos hablado también, de alguna forma, entre medias, de producto, ¿no? Hemos visto que al final no hay riesgo de producto teniendo en cuenta que normalmente está separado de la entidad, es decir, lo que le pasa a la entidad donde estamos comprando nos da exactamente igual, con tal de que evidentemente hayamos elegido bien la entidad y nos esté gestionando bien ese fondo de pensiones, ese fondo de inversión, esa cartera de valores que tenemos, ¿no? A mí no se me ocurren muchas más cosas, es decir, hemos visto cómo la inflación afecta a nuestra cartera, evidentemente. Para mí la conclusión fundamental, ahora si queréis me decís la vuestra, es que yo creo que el que va a montar una cartera tiene que tener 4 o 5 conceptos muy claros, ¿no? Sobre todo ese tipo que estamos hablando de riesgos, etcétera, y dejar gestionar a un asesor que tenga, ¿no? En una entidad. Por lo demás, no veo así ninguna otra pregunta más. No, yo creo que volverá a resaltar un poco, porque muchas veces nosotros vivimos en la ciudad y hablamos y pensamos, oye, el banco, el banquero, y es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, pues pensando en muchas zonas rurales de España que tienen la caja rural que sí está, o el agente de la compañía de seguros que circula por ahí. Pero que da igual donde estemos, da igual lo que hagamos. O sea, lo importante es que vivimos en un país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo y tenemos que estar muy contentos por ello, porque si todo va bien vamos a vivir, pues probablemente casi ya estamos en 85, 86, dependiendo si eres hombre o mujer, pues es que... Vivís más las mujeres que nosotros, ¿eh? Efectivamente. Bueno, yo creo que esto se va a ir recortando poco a poco porque ya cada vez llevamos más mala vida, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que todos estamos cada vez viviendo más y cada vez conocemos a más centenarios. Yo cada vez conozco a más centenarios. Entonces, ostras, si voy a vivir tanto tiempo, ¿cómo quiero vivir, no? Y que es lo que comentaba Álvaro al principio, ¿no? Entonces, y que hay que empezar cuanto antes mejor. Y que vayamos a aquella persona que tengamos de referencia que se ocupe de llevar los temas financieros en la localidad en la que estemos, en el territorio en el que estemos, y charlemos e intentamos entender qué es lo mejor en cada momento, porque hay muchísimas opciones que nos pueden ir bien, y que es muy importante que lo hagamos eso de manera diversificada y de manera sobre todo muy sistemática y muy disciplinada, y que todo eso que vayamos acumulando, si no lo tocamos, muchísimo mejor. Como ha dicho Álvaro, dejemos que trabaje el dinero por nosotros, que me ha encantado ese concepto, dejemos que trabaje, porque luego cuando nos jubilemos nos va a ayudar, nos va a complementar. Si seguimos teniendo una pensión con una tasa de sustitución o del 80%, fantástico. Pero si la tenemos inferior, pues oye, nos va a ayudar, y si la tenemos superior, pues es que nunca va a estar de más, porque como probablemente vayamos a vivir muchísimos años más, vamos a necesitar tener capacidad de generación monetaria, y el ahorro nos va a ayudar a vivir mucho mejor durante todos estos años. Muy bien. Reforzando un poco el mensaje tan completo que nos ha dado Marisa, cada euro que ahorres hoy es un regalo que te estás haciendo a ti mismo, para tu yo futuro. Imaginaos, visualizaos con 80 años. ¿Qué le dirías a tu yo de 20? ¿Qué es lo que más le vas a agradecer? Pues lo que más le vas a agradecer, sin ninguna duda, es que empezara pronto a ahorrar. Que empezara pronto, como dice Marisa, a construir ese patrimonio que te va a permitir ser mucho más feliz,
porque no vas a tener tantas preocupaciones y vas a poder hacer frente a los reveses que te pueda dar la vida pues de una manera muchísimo más segura que una persona que simplemente se limita a su pensión pública, que como hemos visto pues puede estar sujeta pues a vaivenes, ¿no? Muy bien, pues Álvaro Manteca, responsable de inversiones en banca privada BBVA, Marisa Aguilar, directora general de Allianz, muchísimas gracias y esperemos verlos en más capítulos. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Un placer.